Hola, buenas tardes. Hoy vamos a seguir con el tema de tercer año, que tenía que ver con, ¿se acuerdan? El tema de la revolución industrial. Si bien nosotros estamos como analizando todo el proceso de la revolución industrial desde sus inicios, en el programa de tercero compete abordar todo lo que tiene que ver con la segunda etapa del proceso de la revolución industrial. Pero de acuerdo a experiencias que uno ha tenido personales, muchas veces los chicos se olvidan un poco de un año para otro de algunos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, ya tenemos una gran cantidad de conceptos vertidos y una cantidad de conceptos aprendidos, y hoy vamos a continuar con el tema en el que habíamos dejado en el video anterior. Es decir, ¿se acuerdan, chiquilines, que nosotros habíamos dicho que la forma de organización del trabajo antes de producirse este fenómeno de la revolución industrial era el trabajo que nosotros denominamos, entre otros, un trabajo de taller, ¿no? Trabajo en el taller donde estaba el maestro, donde estaban sus aprendices, tanto sobre todo la ciudad, ¿no? En el medio rural habíamos hablado que en Inglaterra justamente se había dado un sistema llamado Putting Out System, que era aquel trabajo que realizaban sobre todo la gente del medio rural o los campesinos, que cuando tenían algún rato libre, que no era tanto, se disponían como para engrosar de alguna manera la entrada de algún tipo de sueldo, de salario a su hogar, se dedicaban a hacer esos trabajos, ¿no? Pero bueno, ahora el gran impacto, la gran revolución es que se va a pasar del taller a lo que se denomina sistema fabril. ¿Se acuerda que habíamos anticipado en el video anterior que el sistema fabril, sencillamente lo que tenemos que decir que es el trabajo en las fábricas? Todo va de la mano, todo tiene una relación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aparece una serie de máquinas? Muchas de estas máquinas generalmente tienen un determinado tamaño y ya no estarían con la posibilidad de entrar en esos recintos que habíamos hablado, ¿no? del pequeño taller, y necesitan un salón, un lugar mucho más amplio. Es aquí entonces donde, bueno, algunos empiezan a buscar la solución, y esa solución está en la apertura de grandes espacios donde colocar esas máquinas. Lo otro importante para recordar y destacar es que gracias a los descubrimientos que se fueron haciendo y la utilización de diferentes tipos de energía, como obviamente habíamos dicho también en el capítulo anterior, la máquina a vapor que genera energía a vapor de Watt, permitió que ya esos recintos no tenían que estar cerca de una corriente de agua en movimiento, sino que podían operar en cualquier lugar. Bien, vamos a empezar a hablar ahora y a desarrollar entonces cómo era el trabajo en las fábricas. El trabajo en las fábricas, por supuesto que era un trabajo muy cruel, era un trabajo que suponía muchas horas de labor. Se habla de entre 14, 16 hasta 18 horas que trabajaba el obrero. Acá hay una cosa importante para destacar. Es esta revolución industrial la que va a destacar dos clases bien opuestas, bien antagónicas. Por un lado, la que estamos mencionando, la clase obrera, que también la conocemos como el proletariado. Y por otro lado, un grupo social que ya conocíamos, que bueno, ahora sí podemos empezar a verter el concepto de clase social propiamente dicho, pero bueno, ya en el curso anterior de segundo año habían abordado uno de los grupos sociales que era la burguesía. ¿Se acuerdan cuando nació la burguesía ya por fines de la Edad Media? Destacaba sobre todo que estas personas se dedicaban a todo lo que tenía que ver con el mundo de los negocios, es decir, los comerciantes, los empresarios, ya sea de mayor talla o de menor talla, o de mayor jerarquía y de menor jerarquía. Los banqueros, los grandes empresarios de compañías navieras, estarían ubicados en esa jerarquía superior, y los comerciantes minoristas, tenderos, etcétera, estarían ubicados en esa gama de comerciantes minoristas, de comerciantes pequeños. Bien, pero igualmente pertenecían a la burguesía. Entonces ahí, como fenómeno, la revolución industrial va a dar como resultado, repito, como conceptualmente, dos clases bien antagónicas, y son las clases que van a caracterizar a lo que es la sociedad industrial. Por un lado, entonces, los obreros, el proletariado, que son los que van a trabajar en las diferentes fábricas, a los diferentes trabajos,
y por otro lado la burguesía, la burguesía capitalista, que son los dueños de los bancos, que son los dueños de las fábricas, los patrones, también pueden encontrar en algún libro que los mencione así. Bien, vamos a describir el trabajo del obrero en la fábrica, vamos a describir el trabajo y la vida del obrero fuera de la fábrica, y vamos a también transitar para hacer una descripción, para que ustedes puedan hacer una comparación con lo que era la vida del burgués, que no es que no trabajase, ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, decíamos entonces, y retomando, para organizarnos, el obrero trabaja muchísimas horas, tiene muchas horas de labor, y el trabajo en la fábrica también es un trabajo muy sacrificado, muy cruel, porque no tienen las condiciones higiénicas necesarias como para poder desarrollar su trabajo. Los lugares eran faltos de luz, faltos de ventilación. Ustedes imagínense, chiquilines, en fábricas que se dedicaban a la fundición de metal, las metalúrgicas, ahora la segunda parte de la revolución industrial, lo que es la industria siderúrgica, siderúrgica y metalúrgica, ese sería el orden, y la emanación de gases que eso produce, ¿no? Eso también era nocivo para la salud. El polvo mismo, porque imagínense que los suelos, los pisos no eran como hoy en día son. Los pisos eran de tierra, ustedes imagínense que volaba mucho polvo, eso entra a las vías respiratorias y ocasiona enfermedades diversas. Una de las enfermedades que más va a afectar, producto que también se trabajaba en condiciones muy inhóspitas, ¿no? Imagínense en veranos muy cálidos, donde hacía mucho calor en esos lugares, y por el contrario, inviernos muy duros, donde obviamente que las bajas temperaturas ocasionaban mella en la clase obrera, produciéndole algunas enfermedades, como por ejemplo la que podemos mencionar y que de alguna manera caracterizó a estas enfermedades, lo que fue la tuberculosis, que en ese momento no había cura. Hoy sí, hay diferentes medicamentos y diferentes maneras de poder abordar y de curar esa enfermedad, pero fue una enfermedad que diezmó a mucha población. Hoy en día muere gente justamente de tuberculosis, pero bueno, en esos días ustedes imagínense. Bien, tampoco había gran seguridad. Ustedes imagínense en que estar trabajando dentro de una fábrica donde no había luz, no había ventilación, como decíamos, etcétera, etcétera, se trabajaba prácticamente en algunas a ciegas, y todo lo que eso conllevaba de los accidentes, que eran muy continuos. Se daban muchas veces accidentes dentro de las fábricas, ¿no? Ustedes imagínense estar trabajando con poleas, con cuchillas, con sierras, como decíamos recién, en temperaturas altas. Muchos de los trabajos, si bien estaba la máquina, eran manuales, ¿no? Porque tenían que manejar, no es como hoy que apretás un botoncito y ya de alguna manera la máquina te hace todo el trabajo, no. Ahí tenías que mover ciertas piezas, ¿no? Ahora vamos a ver justamente cómo de a poquito todo se va a ir modificando y se va haciendo mucho más profesional el trabajo, ¿no? Mucho más intenso, y va a haber un desarrollo tecnológico. Y vamos a hablar de la organización del trabajo, y sin duda vamos a tratar de lo que es el Fordismo y el Taylorismo, pero vamos a dejarlo un poquito para adelante. Continuamos entonces con cómo era el trabajo de los obreros en la fábrica. Entonces decíamos, repasando, se trabajaban muchas horas, la jornada laboral era muy amplia, ¿sí? Se trabajaba en pésimas condiciones de salubridad, de higiene. Se trabajaba obviamente con una gran peligrosidad, donde solían ocurrir accidentes dentro de lo que eran las horas de labor, y sobre todo las cosas a tener en cuenta que no había ningún tipo de seguro médico, no había ninguna ley que amparara al trabajador. Es decir, si el trabajador resultaba dañado por un accidente, imagínense, se cortaba un brazo, una mano, una pierna o otro tipo de accidente, simplemente se quedaba sin su trabajo. No había leyes como hay hoy en día para ir comparando el antes y después, porque la historia es un ir y devenir, hay que ir comparando. El tema de que no había leyes que lo ampararan, ¿tá? Si se enfermaba tampoco, es decir, no solamente por accidentes, sino que si se enfermaba, como yo recién le citaba, ¿no? De tuberculosis o otras enfermedades, tampoco había la posibilidad de tener un seguro
¿tá? Que respondiera ante esas eventualidades. Bien, lo otro era la crueldad de muchos de los patrones, es decir, podría haber excepciones, ¿no?, de capataces, por decirlo entre comillas, ¿no?, que trataban mejor a sus trabajadores, pero indudablemente que había mucha crueldad en el trabajo de las fábricas, y yo les tengo aquí algunas de posibilidades de leerle, ¿no?, de leerle algunas cosas. Por ejemplo, el niño obrero generalmente no concurre a la escuela. En Bremen, que es una ciudad creo que de Alemania, el 35% de las niñas no va a la escuela y trabaja en la fábrica. En 1839, un decreto que reglamentó el trabajo prohibió trabajar en fábricas a los menores de 9 años, exigió 3 años de asistencia escolar. No podían acceder a la enseñanza media y superior. La abuela ha abandonado sus tareas cotidianas para leer y enseñar a su nieta. La mayoría de los niños adquirían los conocimientos mínimos junto a las mujeres que componían el hogar. Es decir, los niños de hogares carenciados, ¿tá?, que tenían que trabajar, porque esto también es una cuestión, no solamente tenía que trabajar el hombre, sino que tenía que trabajar la mujer, y muchas veces tenían que trabajar los niños. Y esto es una característica de la revolución industrial, el trabajo de los niños. ¿Y saben, chiquilines, dónde los niños trabajaban principalmente?